Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al jueves 20 de junio del 2024 en mi programa 937. A 38 días de la más grande movilización popular y desde luego ciudadana en la búsqueda del grito americano de la verdadera libertad y justicia. Por encima de todos los obstáculos, ahí nos vamos a ver, porque es el inicio de la gran movilización de la resistencia ciudadana, democrática y republicana de este país, con miras, desde luego, a un país mejor, a un cambio de este sistema, al irrumpir a esta tragedia de estos 25 años que nunca más debieron estar, y nunca jamás deberían volver nuevamente en todo caso. Hoy traigo un programa donde voy a tocar 4 puntos fundamentales, con la reflexión siempre de decirles que Dios esté con cada uno de vosotros, que les lleve paz y amor a todos los hogares. Dios los bendiga. Que el grato es bendecir y recibir bendiciones. Eso es importante. Gracias a los que me bendicen también a mí. Y a los que se suscriben, mayores bendiciones todavía. Y a los que ya están, desde luego. El programa de hoy, a través, ¿qué venimos? El título. A 38 días de las elecciones en Venezuela se realizarán en un contexto de facto sin garantías institucionales. Eso es una realidad. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? Continúan las detenciones y desapariciones forzosas por parte del régimen. TCJ legítimo en el exilio emite comunicado. Y un pueblo venezolano cada día más comprometido con el accionar de libertad del 28. Vamos a ver de una vez, de inmediato. En el día de ayer, algunos me hicieron comentarios. Me agrada cuando comentan, ¿no?, los programas. Y me dijeron, ¿por qué anuncio fraude o hablo del fraude? Mi querido amigo, aquel que se dirigió a esto, yo le quiero decir que algo si yo hago acá es hablar desde la coherencia, desde la realidad, de la verdad, asistido de la misma. Y me he comprometido siempre desde la coherencia y la integridad que me asiste, y desde luego el compromiso con mi patria. Yo no sigo emocionalismo, yo no sigo personas, yo sigo ideales, porque el hombre de bien, triunfador y de éxito sigue ideales. El hombre mediocre sigue emociones, el pobre hombre sigue a personas. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Venezuela, y por eso hemos llegado a este proceso de ir a una parte existencial, la lucha del bien y el mal, es producto de que no estamos siguiendo ideales. Y hay un régimen que no sigue ideales, sigue una organización criminal transnacional y sus fechorías ante un Estado fallido, forajido, el cual representa. Ahora bien, al pueblo venezolano, que no es tonto, en su mayoría, ya despertó y conoce lo que está pasando y los deseos de salir de esta grave crisis. Definitivamente, de una vez por todas. Las familias divididas, que todos lo sabemos, los presos políticos, tantos que han muerto en las puertas de los hospitales por desatención, la crisis humanitaria total compleja que vive el país, y no es producto de las sanciones, sino de los saqueos que han hecho este régimen por largos años, en complicidad con algunos factores o cabezas de líderes o dirigentes de la falsa oposición. Todo eso lo hemos denunciado y hay que decirlo, y el pueblo lo sabe. Y uno que está en contacto con gente en la calle sabe que lo saben, vamos a decirlo así. Ahora, hay que llamar las cosas como por su nombre si queremos realmente salir de esto y empezar a refundar una república verdaderamente. Esto no se trata de quítate tú para ponerme yo. Se trata definitivamente
para poder refundar una república y de empezar a encaminar a un verdadero país en democracia, en verdaderas libertades. Pero el pueblo tiene que estar consciente, como dice el librito de Sun Tzu, tú tienes que conocer al enemigo y el pueblo tiene que conocer las verdades del enemigo para poder afrontar y confrontar, para poder decidir el futuro al cual le ha de corresponder a todos y decidir a partir del 28. ¿Así o más claro? Tengo un punto importantísimo, inicio con él. El hombre de los fraudes. Voy a relatar rápidamente un episodio de que hay que recordarlo para poder participar y estar claro hacia dónde vamos. Y a esto voy, inmediatamente lo relato tal cual, para poder empatar qué pasó desde el 98 y qué tenemos ahora. Rápidamente le doy lectura. El hombre de los fraudes. Eso se inicia con Chávez. Ganó las elecciones de 1998 con amplitud. Desde ese mismo momento, sus acólitos y unos cuantos aduladores se emplearon a fondo para crear la matriz de opinión según la cual este presidente había congregado la mayor suma de apoyo popular en la historia de Venezuela. Pegajosos artículos llenos de los más subalternos enfoques se publicaron sobre la capacidad convocatoria del triunfador. Esas versiones se propagaron por doquier y se convirtieron en un lugar común de esos que falsificaban las historias de los pueblos. Desde entonces se vislumbraba al fabricante de mentiras, quien apoyado por un baboso séquito que poco a poco lo había ido abandonando y se empeñó en presentar a Venezuela como tierra de una sola voz, de unanimidad política, lo que le iba como anillo al dedo a sus planes ulteriores de controlarlo todo. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los venezolanos no habíamos votado por ese candidato. De 11 millones de electores inscritos en el registro electoral, 5 millones no acudieron a las mesas de 1998. Se abstuvieron. De los 6 millones que fuimos a votar, 2.700.000 escogimos otras opciones. Agréguese a esta cuenta que 1.400.000 nuevos votantes ni siquiera aparecieron o fueron a inscribirse en el registro electoral del entonces, con lo que no eran abstencionistas, ya que estos se calculan sobre el total de inscritos. Como se observa, no era la tal tremenda popularidad que se pretendió forjar en el calor del triunfo inicial. Dicho al revés, Chávez no fue capaz de convocar a 9.100.000 venezolanos para que lo respaldaran como presidente. No era tal popularidad avasallante, solo que fue impresionante su victoria porque significaba un cambio político radical y la penalización de otras referencias políticas y en algunos casos la sepultura. En la elaboración de esa matriz, el líder único de un país rendido a sus pies estuvo primero los fraudes cometidos por Chávez y su equipo al inicio de su gestión, que no era una mera operación publicitaria, aunque algunos operadores menores pudieran haberla percibido así. Era algo más. Se trataba de condicionar psicológicamente a la sociedad venezolana para que desistiese desde el mismo arranque de cualquier intento de oponerse a las decisiones del gobierno recién comenzaba. Echaban pues las bases emotivas de un gobierno totalitario. Para ello, la historia venezolana comenzaba con su arribo, nada de cuando se había hecho antes de tener valor alguno. Al país había que comenzarlo desde cero. Esta otra mentira tenía apoyo indirecto de los enemigos de los partidos políticos, que no eran del sector chavista y de la derecha o de la antipolítica, quienes creían que así se desmantelaban las organizaciones constituidas
y ellos, de poca o ninguna trayectoria al servicio del país, se emparejaban en las acciones públicas hasta que con cierta ventaja, porque no eran responsables del pasivo alguno, a Venezuela se le desfiguraba y se le dejaba sin rostro. A partir de ese momento, mi querido amiga, mi querido amigo, se inicia la figura del hombre de fraude y la figura del fraude en Venezuela. No menos ajeno a la realidad actual, porque eso se le dio continuidad proceso tras proceso. Hay que recordar qué pasó con Rosales en el 2006, que extraordinaria campaña arrolladora para ganarle a Chávez, y todos supimos qué pasó allí a través de bastidores, el dinero que recibió Rosales con el instinto Teodoro Pecó y el mismísimo Julio Borges, para que no desarrollaran las primarias. Yo lo he dicho muchas veces de la época, impusieran por encuestas a Mar Rosales, y ya todos sabemos la triste historia, quien dijo que reconoció inmediatamente el triunfo de Chávez y siguieron adelante, pues ya estaban en ello. O recordar a Capriles en sus dos oportunidades, y en una más que otra triunfador, y mandó a bailar salsa, ¿no? Eso son historias, porque el fraude estuvo allí. Hablar de fraude no es de motivar a la gente. En este momento que estamos claros que está preparado ese acuerdo al sainete electoral, solo nos queda al pueblo venezolano decidido a buscar revertir la historia. Y por eso dije ayer, no es un tema de partidos políticos y de políticos, es de un pueblo que tome la decisión definitiva en resistencia republicana, en cambiar la historia, a pesar de los obstáculos y las adversidades que presenta totalmente el actual régimen usurpador, ilegítimo y ilegal. De hecho, ayer vimos como un parapeto mal llamado diputado, tal llamado González, de uno de los COPEI que existentes, que se fue al TCJ o bufete del régimen a solicitar un amparo constitucional para la suspensión de las elecciones del 28, tomando como base el tema ya trillado de las famosas sanciones, que si Estados Unidos no retira las sanciones, pues desde luego no debería suspenderse las elecciones, ¿no? Entre otros los argumentos que meten en ese pedazo de papel que introdujo allí. Pero ese no va solo. Me informan por allí que recibió $350,000 por la línea de cabello para poder presentarse allí y introducirse ese recurso que metió allí de forma absurda, ¿no? Pero miren las movidas como tal, es decir, como ya a Luis Ratti no le funcionó nada, al mismo José Brito no le funcionó nada, pues ahora entonces utilizan a otro personero para tratar de desviar la atención y crear ese ruido. Ahora bien, había que entender que las acciones de este régimen, indiscutiblemente, en cuanto a seguir en el abuso para poder crear en estos 38 días un proceso de intimidación, de seguir en el abuso del poder, ¿no? Con fuerzas que sabemos, a la fuerza o de facto, como digo en la introducción, resulta que de la noche a la mañana el CNE del régimen encabezado por Amoroso inmediatamente inhabilitó a 10 alcaldes al estilo que lo hizo como estuvo en la Contraloría, que todavía controla. Inhabilita a 10 alcaldes porque fueron a apoyar a Edmundo González. Entonces yo le pregunto a ustedes del régimen, ¿y por qué no inhabilitan a los cientos de alcaldes o gobernadores del régimen que se salen a apoyar a Maduro? A eso no. Si los que fueron para el pavo no fueron para la pava. ¿Cómo es esto? Que aquí hay ingenuos, aquí hay estúpidos, ¿ok? Por eso hay que decir las cosas por su nombre y llamarlas por su nombre. Porque entonces todos los gobernadores de un lado o de otro lado y todos los alcaldes del país tienen que estar inhabilitados. Entonces,
Porque ya no solamente que sus elecciones no fueron legales, pero vamos a ponernos que todos, ninguno, todos deberían estar inhabilitados, porque cada quien apoya a un candidato, algunos al del régimen y otros a la oposición. Entonces, ¿a qué juegan? ¿Para qué? Porque tienen miedo que los propios alcaldes de ellos se les empiezan a voltear. Y por ahí muchos chavistas que ya no lo quieren, o maduristas, se les están volteando, y eso es un mensaje más hacia la gente de ellos que a la misma oposición. Entiéndanlo así, porque saben que ya no tienen a nadie y tienen que recurrir al fraude, la amenaza, a la violación de los derechos humanos. Mira, ahí el fiscal carcelero dictó a dos de los jóvenes que están presos, que están secuestrados por ellos, unas medidas arbitrarias, ya de una vez, porque de una vez los imputan. Muchachos que lo único que hicieron es estar en una marcha en ellos, y que se quisieron meter en la Guardia Nacional, allá en Vargas, mentiras, y crean de una vez una historia, una fábula allí, una cosa que de verdad da tristeza y pena ajena. Esos personajes que la historia no solamente ya los está juzgando, sino que la justicia divina y terrenal le habrá sobre todo el peso a ese fiscal carcelero y a toda esa bandidaje de criminales. Y a eso quiero referirme también. ¿De dónde está la Corte Penal? Señor Karim Khan, yo que he confiado mucho y confío en la Corte Penal, necesitamos una acción inmediata para darle un parado a estas pretensiones criminales del régimen. Yo creo que es bastante tiempo, señor, y usted tiene bastantes argumentos. Mire, el TCJ legítimo en el exilio, con fecha de ayer, 19 de junio, ratificó las denuncias ante las instancias internacionales sobre el terrorismo de Estado impuesto por el régimen de Nicolás Maduro Moro y la utilización de las instituciones usurpadas como fuerzas represivas. Esa ratificación, ellos ratifican el TCJ legítimo en el exilio, que muchos lo quieren olvidar, pero que 7.600.000 venezolanos en el 2017 decidimos que había que nombrar un nuevo TCJ, y por eso es la legalidad de ese TCJ. Ratificando ¿qué? El compromiso con Venezuela y los derechos humanos de los venezolanos. Y nosotros desde el Movimiento de Salvación Nacional seguimos apoyando a la legalidad, a la institucionalidad, y en este caso al TCJ legítimo en el exilio. Porque esas comunicaciones dirigidas a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, a la OEA, a la propia ONU como tal, tienen que seguirse dando. Nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y ahora acompañamos la decisión del Tesoro también, porque eso no se puede quedar callado. Eso tiene a la final un resultado importante, sobre todo para Venezuela y los venezolanos, a favor de y sobre todo a tanta injusticia. En eso no me cabe la menor duda. Los venezolanos no podemos seguir permitiendo que nos roben el derecho a ser feliz. Mi querido amigo, mi querida amiga. Repito, esto no es un problema de políticos o politiqueros. Es un problema realmente de todos y cada uno de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. Por esta y por las nuevas generaciones, el futuro de ellas y de los venezolanos que están afuera inclusive. Otro punto que traigo. Walter Márquez, el historiador y abogado Walter Márquez tachirense, refirió un punto importante en estos días de recordatoria, que es importante. Y lo habíamos dicho y lo acompañamos en esa época a varios, a Pablo Medina Carrasco, a muchos de ellos, cuando denunciaron el tema de la doble nacionalidad de Maduro. Y salió a refrescar nuevamente el hecho de que Walter Márquez insistió en que Ramos Ayú, como presidente de la Asamblea en el 2015, de la Asamblea 2015, pero en el 2016, cuando Walter presentó el informe y la investigación hecha por él y una comisión en los registros de Colombia, oiga bien, Ramos Ayú mandó a engavetar la investigación presentada para el entonces, y dejó a muchos que iban a ser invitados para ser oradores ahí en la tribuna en el Parlamento,
no les permitió y se suspendió hasta la sesión donde ellos tenían que participar. Y muchos diputados callaron y otorgaron en el entonces. De hecho, comprobó que en la investigación que la partida de nacimiento presentada de Maduro, que mostró la instinta aquella presidenta del TCJ, del CNE, Divisay Luzón, en un canal de televisión, que presentó la partida de nacimiento de Maduro Chimba, que está registrada en un libro en la Candelaria, en Caracas, de la cual inclusive reza de que nació en un hospital que fue desaparecido antes de que él naciera, por Pérez Jiménez, pues fraudulenta, pues demostraba allí, inclusive en esa presentada, que no guardaron los estilos, ¿no? Inclusive que la mamá de Maduro había nacido en Cúcuta, por lo tanto él tenía doble nacionalidad, y por la doble nacionalidad, conforme a la Constitución, él no podía ser ni candidato, inclusive. Pero no solamente eso. Se había adelantado la idea de un juicio contra Maduro que hubiese cambiado el triste destino político de estos 12 años que ha vivido Venezuela. Pero ese grupo del G4, específicamente Ramoyu, se quedó callado, incluyendo a Rosales. Por eso yo no confío en ellos en ningún momento, porque fueron corresponsales de que eso no se avanzara, como de otros hechos que yo he narrado en el tiempo, que ellos han sido cómplices de lo mismo. Entonces, cuando uno dice esto, pero no es momento para decirlo, porque en vez de unirse desune, no, vale. Si no hay unidad en cuanto a los partidos políticos, porque uno los ve en las regiones, usted no ve eso. Internamente se están cayendo a codazos unos con otros. La unidad perfecta tiene que darla el pueblo venezolano, que por encima de esto, porque el pueblo va a apoyar, va a ir a matar masivamente, así lo aspiramos, más de 10 millones de venezolanos, en contra de, es decir, en contra del régimen y su postura fraudulenta, pero también en contra de las organizaciones políticas que se han prestado al juego en estos 25 años con el régimen y han hecho juego con ellos y negocios con ellos, y en contra de los corruptos del interinato. Por ahí salió Horacio Medina, el presidente ad hoc, ¿no?, de PDVSA en el exterior. Que Citgo no se va a perder, nosotros no queremos que se pierda. Yo planteé en un programa reciente las opciones, pero que ellos están haciendo todo para que se haga. ¿Hasta cuándo engañan y mienten, chicos? Pero bueno, yo no quiero llenarte de cosas. He referido esto porque es importante que el pueblo venezolano conozca las verdades. Y no por esto te desmotivo, al contrario, te doy fuerzas para que desde la buena fuerza varonil, de la fuerza de aquella cosa que empuja del ser grande, el querer ser grande, podamos revertir esta historia y poder ir realmente por el sendero de la verdad, de la mano con la verdad y no con mentiras como nos han acostumbrado los políticos, los politiqueros hasta el día de hoy, para poder impulsar el nuevo liderazgo. Yo veo a María Corina que está entregada a alma, vida y corazón, corriendo todos los riesgos. Allá en Guárico, en una zona, salieron en Sarasa, cartel marcando las paredes, donde decían que la querían matar y que el tren del llano, no sé qué cosa, ¿no? Ella se está jugando todo por el todo. El abuso de funcionarios del SEBIN, del gobierno, del régimen, montándose en la plataforma del camión que tenía el sonido, ellos mismos desmontándolo, pero el pueblo salió masivamente para no permitir que se llevaran eso. Y no estamos incitando a nada, está el pueblo cansado y agotado y quiere salir a la calle para lograr su lucha libertadora, por la lucha libertadora a la libertad y la justicia. Pero ellos utilizan esto como incitación al odio, no sé qué cosa. No vale. ¿Y qué más odio crean ustedes con lo que hacen? Pues que, como dije ayer, no se miran al espejo. La justicia y Dios está caminando. Y ahora más que nunca, cuando cada día se bufa el mentiroso de Miraflores, que un día es evangélico, otro día es católico, otro día es santero, ese no haya ni que ser, porque la conciencia no lo deja quieto y lo que está padeciendo en su interior, que no solamente es la conciencia, sino un daño físico, si no lo ven flaco porque lo están viendo que cada día rebaja más, es producto del mal que ha causado.
Dios es justo. Tarda, pero llega, como decían los abuelos. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela. Este 28 es el encuentro de de esta gran construcción del tejido social vinculante que siempre hablo, porque es un pueblo que no se va a dejar arrebatar más la posibilidad de ser felices, libres, prósperos, porque Dios nos dio esta tierra para hacerlo. Hasta la próxima entrega. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestro? Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega.